Lengua materna. Español. Tercer grado. Bloque 1. Secuencia 1. Leer una novela completa. Novelistas a través de la historia. ¿Alguna vez han pensado en cómo surge una historia que termina por transformarse en libro? ¿Creen que el entorno de su época influye en los autores para escribir sus obras? ¿Comprenderían mejor una historia si conocieran el contexto en que se escribió? Las obras literarias no son creaciones aisladas, sino que nacen en un contexto específico. Acompáñenme a conocer algunos ejemplos. Investigué sobre las circunstancias de vida de los autores de algunos libros y me encontré una historia interesante Acerca de una adolescente que sufrió la persecución de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, liderados por Adolfo Hitler, máximo dirigente de Alemania entre 1934 y 1945. Esa chica escribió un libro que se llama El diario de Ana Frank, y cuando lo leí me impactó muchísimo. El racismo que vivió Ana a sus 13 años junto con su familia por ser judíos la llevó a escribir un diario en el que anotó todo lo que iba experimentando y sintiendo durante los casi 3 años en los que estuvo escondida con otras 7 personas para escapar de la persecución de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Cada detalle que ella relata en su diario me ayudó a comprender todo el sufrimiento, dolor y desesperación que sentía al estar separada de su familia y no saber de ella cuando la llevaron al campo de concentración. Esta obra muestra cómo la circunstancia de vida de la autora influyó de manera decisiva en lo que escribió. Asimismo, gracias a su libro podemos conocer parte de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos sucesos históricos también pueden influir en la historia que se escribe. Un ejemplo de ello es la novela La muerte de Artemio Cruz, del escritor mexicano Carlos Fuentes, publicada en 1962, que se basa en la Revolución Mexicana y en cómo era el México postrevolucionario. A Carlos Fuentes le llamaron la atención las consecuencias que dejó la revolución, como los engaños, corrupciones y despojos, entre otras. Hechos que lo motivaron años después a escribir La muerte de Artemio Cruz, que en pocas palabras trata sobre la agonía de un exguerrillero de la Revolución Mexicana, corrupto y oportunista, que supo aprovechar su contexto para enriquecerse. En este caso es claro que Fuentes no vivió la Revolución Mexicana, pero sí la postrevolución y ciertas situaciones que lo inspiraron para el desarrollo de esta novela, que es una radiografía de esa parte de la historia de México. Otro ejemplo Es el libro Los recuerdos del porvenir, de la escritora mexicana Elena Garro, publicado en 1963. La autora narra cómo era la época postrevolucionaria en México y durante la Guerra Cristera, aunque fue escrita mucho tiempo después, en 1951, cuando ella vivía en París, y la continuó después entre 1952 y 1953, cuando vivía en Berna, Suiza. En esa época, ella se encontraba enferma y deprimida, lejos de su país natal, y es en esas circunstancias que recuerda con nostalgia el lugar donde pasó su infancia, en Iguala, Guerrero. Recordó a las personas que conoció, cómo vivían y los abusos que padecía el pueblo por parte de los militares. Tanta fue su nostalgia y el recuerdo de una feliz infancia que de ahí nació la idea de escribir Los recuerdos del porvenir, donde integró diferentes personajes que eran reales y auténticos. Si no conociera nada sobre la época postrevolucionaria, me hubiera costado mucho trabajo entender de qué se trata la novela. Sin duda, el entorno influye en la creación de muchas obras, y si lo conocemos, nos ayuda a comprenderlas y disfrutarlas más.
Conocer los contextos nos ayuda a tener una interpretación más real de lo que los autores quieren transmitir, además de que nos permite comprender mejor las obras y generar mayor interés y curiosidad por ellas. ¿Listos para conocer el contexto de las historias que han leído o que leerán? ¡Nos vemos pronto!